De pie, por favor. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos la victoria de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Entonces, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tu resurrección trae esperanza a tu pueblo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tu resurrección nos llama a ser testigos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tu resurrección renueva a tu pueblo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
poderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor, que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos ha abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo que sucedió en Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo. No todo al pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. Nosotros, que hemos comido y bebido con él después de la resurrección de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo
Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Tu tierra
tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace bastantes años estaba hablando con una clase de religión de estudiantes del segundo grado de San Felipe Neri sobre el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Y pregunté si alguien conocía las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y un niño levantó la mano y respondió muy seriamente. Jesús dijo: volveré. La respuesta puede parecer poca divertida, pero es el núcleo de lo que Jesús dijo. Cristo usó palabras similares muchas veces para predecir su muerte y resurrección. Incluso las autoridades judías lo recordaron. Es por eso que rodaron una piedra pesada en la entrada de la tumba y enviaron guardias. No querían que sus discípulos le robaran su cuerpo y luego afirmaban que había vuelto a la vida. Pero como oímos en el Evangelio de hoy, ni siquiera los apóstoles sabían qué hacer con la tumba vacía y su cuerpo perdido. Parecía imposible. Y cuando las mujeres trajeron informes de que el cuerpo de Jesús se había ido de la cueva, se sorprendieron. Creían que los líderes judíos y los soldados romanos lo habían robado. A diferencia de otros relatos de la resurrección, en el Evangelio de hoy no nos encontramos
con Cristo resucitado en el jardín, como María lo hizo. No hay ángeles vestidos de blanco. No nos parece como a los apóstoles. Lo que obtenemos es una tumba vacía y dos discípulos mirando a la oscuridad. Un sentimiento de incertidumbre, ambigüedad y ninguna respuesta. Pero también escuchamos un rayo de esperanza cuando el segundo discípulo, probablemente Juan, que entra, ve lo que Pedro presenció y vio y creyó. Esta Pascua en particular nos hace mirar también el vacío con Pedro y Juan, un poco temerosos y inseguros de lo que estamos experimentando aquí. Vemos sus diferentes reacciones a lo que está delante de ellos. Creo que tenemos sentimientos similares dentro de nosotros. En los momentos de nuestras vidas nos sentimos probablemente perdidos y no sabemos qué hacer a continuación. Simplemente no lo vemos. En otros vemos un atisbo de esperanza. Tenemos un dicho: ver es creer. Pero para nosotros, como cristianos, es al revés. Al creer, vemos. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él en la vida nueva. Por eso, caminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Entonces, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó, está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor.
hasta la vida eterna. Amén. Con la Pascua de Jesús, Dios cambió el pecado y la muerte a gracia y vida. Elevemos nuestras oraciones con confianza hacia el Santo Dios. A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que la iglesia entera en este tiempo pascual comparta la buena nueva con el entusiasmo de los primeros cristianos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las autoridades locales y nacionales transformen la sociedad en un mundo de pureza y sinceridad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los cristianos, hombres y mujeres, sean testigos de Cristo resucitado en todo lo que dicen y hacen, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los que recibieron los sacramentos pascuales continúen profundizando su conocimiento del misterio pascual, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los reunidos para celebrar el triunfo del Señor sobre la muerte, quienes participan de su cuerpo y sangre, reconozcan al Señor resucitado en unos y otros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Dios de gloria y poder, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo y en tu nombre concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Harán, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con
con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra deber salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente Florencio Montaña, Suceda, y esposos Ramírez y Urbina, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Señor. Santa copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor. Santa copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor. Oremos. Oh Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amén. vayan en el paz de Cristo resucitado. Amén. Y felicidades, Gracias, Padre. feliz Pascua a ustedes y todos sus familiares. A usted también. Feliz Pascua. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque a tu vida y la mía las une el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán al Señor.